Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a tu canal de cocina, El Citas Kitchen. En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer una ensalada de habichuelas que tiene la combinación perfecta de ingredientes saludables y sabrosos. Así que manos a la obra. Aquí tenemos estas habichuelas que ya están lavadas y le vamos a cortar las punticas. Para esta ensalada me gusta cortarlas en pedazos pequeños para que nuestro plato se vea más presentable a la hora de servirse. En una olla vamos a colocar suficiente agua para cocinar nuestras habichuelas y le vamos a echar una pizquita de bicarbonato de sodio para mantener este color verde brillante mientras están cocinando. Ten cuidado de no usar demasiado bicarbonato porque puede afectar el sabor y la textura de las habichuelas. Las dejamos cocinar de 3 a 4 minutos o hasta que estén tiernas pero crujientes. Cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo y qué nombre le dan las habichuelas en tu país. Luego las escurrimos y las colocamos en agua con hielo por unos minutos. Y esto lo hacemos para evitar que se sigan cocinando y mantengan su textura crujiente. Además, esto ayuda a que mantengan su color verdecito y se vean más llamativas. Otro ingrediente que vamos a usar en esta ensalada es la cebolla roja. Espero que te guste. La cortamos en rodajas delgaditas y para quitarle un poquito el sabor fuerte, la vamos a pasar unos minutos por agua fría. Y después de escurrirlas, le echamos una pizquita de sal y jugo de limón y la reservamos. Para darle color y frescura a nuestra ensalada, vamos a usar tomates cherry y los cortamos por la mitad. Estos tomaticos son muy jugosos y son ricos en antioxidantes y vitaminas. Ya han pasado varios minutos y las habichuelas ya se han enfriado y después de escurrirles el agua fría, le adicionamos los tomates cherry. Ahora pasemos a otro ingrediente que me encanta usar en las ensaladas. El maíz le da un toque elegante a este plato. Después de escurrirlos muy bien, los adicionamos al resto de los ingredientes, junto con la cebolla roja. Si te gustan este tipo de recetas, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando estoy colocando una nueva receta. Ahora vamos a preparar un aderezo que va a resaltar los sabores de esta ensalada. En un envase hondo vamos a mezclar aceite de oliva extra virgen, vinagre de sidra de manzana, jugo de limón, mostaza, una pizquita de sal y una pizquita de pimienta molida. Revolvemos muy bien para que todos los ingredientes se mezclen. Espero que estés disfrutando de este video y que te animes a preparar esta deliciosa ensalada porque estoy segura que te va a encantar. A esta ensalada le puedes echar queso feta para darle un toque saladito que contrasta muy bien con los demás ingredientes. No olvides darle dedito arriba, suscribirte a este canal y escribir tus comentarios y sugerencias. Nos vemos en la próxima receta y que tengas un hermoso y bendecido día. Buen provecho, mi gente linda. ¡Chao!